grabadita. Ahora habla esto por si acaso. Ahora te avisa hablando de que está grabando. Ya. Ok, entonces hermanos amados, recapitulando un poco para que quede en video. Próxima semana vamos a hacer la revisión de los ensayos, así como una retroalimentación general. La gente que debe el mapa conceptual, envíelo de aquí a mañana sin ningún problema. Me lo puede enviar por correo, ojalá escaneado, si es que lo hizo a mano, si es que lo hizo en computador, ningún problema. Si es que lo hizo a mano, si no puede ser escaneado por ese motivo, una foto de buena calidad, para no andar descifrando ni andar adivinando cada cosa. La posibilidad, y soy bien abierto en cómo hacerlo, no tiene que ser solamente de una forma y la idea es que sea entendible. Perfecto. Eh, hermano amado y hermana amado, que dice la hermana Castro, que también está ahora con nosotros. Esta clase nos vamos a dedicar ya de lleno a lo que es monografía, ¿ok? Como ustedes saben, ¿qué nos queda pendiente? Dentro de esta unidad escrita, comillas, nos queda el trabajo de la monografía, que debería estarse entregando a finales de junio. Como se los recomendé la última clase que tuvimos hace 2 semanas atrás, mi recomendación más, digámosle, presente es que lo comiencen desde ahora. Yo la otra semana les voy a dar la pauta de la monografía, pero lo pueden comenzar desde ahora si tienen el tiempo y pueden ir de a poquito recopilando información. Yo se los recomiendo de antemano porque ya la estructura general la manejan y lo que vamos a ver van a ser detalles para pulir cada una de las partes. De hecho, en la clase de hoy día vamos a trabajar con lo que es introducción. ¿Ok? Estas clases van a ser, me imagino que mucho más cortas, porque ya son temas más específicos los que vamos a revisar. Entonces aprovecharemos a responder toda duda, toda pregunta, toda consulta, que sea lo más, digámosle, focalizado posible. Luego, la próxima semana, trabajaremos con clases de desarrollo, cómo construir el desarrollo de un texto, en el caso de una monografía, y finalizaremos con la última clase de conclusiones. Luego de eso, haremos la semana en la que serán las tutorías, que como les dije, hace una semana sin clase. La clase anterior al feriado tendría que haberla subido, ¿no está en el correo? O sea, no, en el YouTube, perdón. Déjame chequear al tiro mientras termino de resumir, porque se supone que está. Vamos a revisarlo al tiro mientras terminamos. Bueno, como les decía, entonces hoy día introducción, próxima semana desarrollo y semana subsiguiente conclusiones. Después de eso vamos a tener la semana de la tutoría, que como les dije no va a ser una clase directamente, me refiero a clase así como estamos teniendo, sino que se le irá convocando por horario, que tendremos que hacer una hojita con horario, para que ustedes se conecten solamente en cierto momento. Y yo calculo que va a ser aproximadamente unos 20 minutos, media hora, para que puedan ir trabajando. Hermana, sí está la clase. Le voy a mandar el enlace al WhatsApp, pero sí está. Que fue la clase justo antes del feriado. La acabo de mandar. ¿Ya? Listo. Ya, ahí está enviado. Entonces, eso para lo que nos queda, de lo que corresponde al plan de comunicación escrita. Luego de eso, durante el mes de julio, porque le dije un tema mucho más acotado, trabajaremos en comunicación oral, unas 2, 3 clases que son temas muy puntuales los que vamos a ver, muy específicos, y luego de eso un trabajo final que va a ser una especie de, llamémosle, presentación, porque no es una disertación como tal, es una presentación oral en un estilo de predicación corta, que cada uno va a hacer durante clase, lo evaluaremos en una pauta en el mismo momento, para que cerremos con eso. ¿Ok? Entonces les quedarían 2 trabajos en teoría. El trabajo de la monografía y el trabajo de la presentación oral al final del curso. Probablemente no les voy a dejar más tareas aparte de eso, porque la monografía es pesada. Entonces no les voy a sobrecargar con más trabajos. Está el del mapa conceptual, que era un tema puntual, pero ya de aquí en adelante la idea es que se concentre en full monografía. Para que también estén tranquilos con esa parte y no Patricio, Sí, sí. respecto a la predicación, ¿tenemos que enviarte la predicación o presentamos la predicación nomás? No, es una presentación oral. Sí, todo eso Ya, es. perfecto, ya. Sí.
Todo es oral. Ya, Lo que perfecto. sí, obviamente, iremos trabajando antes de esa presentación, toda la estructura previa. ¿Qué quiere decir eso? Que asumo que usted a la hora de construirla va a hacer la presentación como corresponde, pero es lo que se va a evaluar, uy, perdón, un segundo, lo que se va a evaluar ese día es su presentación a nivel oral. Ya, perfecto. Ok, gracias. Sí, entonces ahí para que estén tranquilos. Sí, obviamente veremos pautas, elementos para que usted tome apunte y eso usted lo hace por su cuenta. Lo que yo sí ya voy a considerar para hacer esos elementos, nada más. Ya, ok, entonces estamos aquí, déjenme proyectar esto. Perfecto. Lo que ustedes ven en pantalla es el PowerPoint número 11. Ya, este no lo tienen en su correo. El número 10, que fue el que vimos en la clase anterior, era más bien un repaso de aspectos de investigación y generales sobre monografía. Ya aquí nos metemos de lleno a lo que es el desarrollo de la introducción y algunos elementos que son bien interesantes para mencionar. Como les mencioné, estas clases son mucho más acotadas y específicas. De hecho, es probable que no hagamos recreo porque dudo que estemos más allá de las 9:15. Igual, obviamente, si hay preguntas, todas las responderemos, pero me refiero a que son temas ya mucho más específicos. Ya, perfecto. Comunicación oral y escrita, entonces estamos en nuestro programa de bachiller, ya en el segundo tiempo, voy a decirlo del curso, y nos encontramos en la clase número 11. La clase número 11, que ya es nuestra segunda clase de la unidad 3, tiene que ver con la construcción de una monografía, específicamente lo que es introducción y objetivos. ¿Ok? Eh, Voy a repetir el mono por 12ª vez, de que este mono es simbólico, respecto a lo que usted debe considerar un tema, propósito u objetivo y el lector. Los tres elementos que son clave a la hora de que usted visualice un texto que va a construir. Ahora, también habíamos visto en anteriores clases, y lo dejo solamente a modo de recordatorio, lo que es una monografía específicamente. Una monografía es un trabajo escrito basado en el estudio minucioso de un tema específico, el cual se describe y se comunica. Propone el examen intensivo y en todos sus aspectos de una materia con la función de informar. Y aquí planteamos un poco una diferencia con el ensayo. El ensayo es un trabajo de opinión fundamentada en palabras muy sencillas. Obviamente hay información, hay análisis de datos, pero un elemento que es primordial y principal tiene que ver con qué? Tiene que ver con la postura de la opinión del hablante, de la opinión del escritor del texto. Hay un elemento clave que no se transa ni se cambia. ¿Ya? En el caso de la monografía, vamos a un objetivo informativo. Yo quiero describir, quiero desarrollar un tema, quiero que mi lector aprenda sobre un tema de la forma más específica y detallada que se me permita en el formato. Obviamente en un formato con el que vamos a trabajar, que rondea las 10 páginas, es un formato con no tanta información, pero una monografía extensa de 20 o 30 páginas te permite enfocarte con mucho detalle en ciertos temas. ¿Ok? Más o menos unas 5.000 palabras, yo creo que un poquito menos les va a dar esas 10 páginas. Yo creo que van a estar rondando las 4.500, tal vez, puede ser. Que igual es una cantidad considerable para los que nunca han hecho trabajo de este tipo. Así que por eso les digo, van a tener todo el mes de junio, para que poco a poco vayan avanzando sección por sección. Lo que vamos a ver en estas clases va a ser trabajar justamente las tres grandes secciones de la monografía: introducción, desarrollo, conclusión. Ahora, como igual lo habíamos dicho anteriormente, las monografías sirven para evaluar la capacidad del autor para trabajar científicamente, en el sentido de la metodología. Ya que al realizar una monografía bien hecha desde una metodología científica, tú delimitas un problema, defines el tema de estudio, que eso lo veremos un día con los objetivos, va a ser más práctico así. Al mismo tiempo investigas, reúnes información, analizas y clasificas información, que es lo que ustedes, de hecho, algunos ya hicieron en el ensayo, que les tocó sacar información, no podían colocar todo por la extensión, tuvieron que dejar cosas fuera, incluir otras. Esa capacidad de discriminar, elegir y colocar es lo que ustedes han estado haciendo como un ejercicio investigativo. Evaluar la información con espíritu crítico, que es lo que hablábamos hace un tiempo respecto al rol del investigador, de que no hay que partir con prejuicios, de que incluso puede ser que la pregunta que tú querías responder
no se responda como tú quieras y que tu hipótesis sea totalmente errada y que tengas que decir, ¿sabes qué? Esto no era así. Tenemos que hacer un cambio radical en la manera en que estábamos pensando. Y por último, comunicar por escrito el conocimiento adquirido. Y este es el gran desafío de esta asignatura. Hay gente que sabe mucho, mucho de Biblia, mucho de Dios, mucho de teología, pero a la hora de explicarlo, como que se complica un poco. Y es por eso que uno a veces reclama, y los que han estudiado en universidad o en estudios superiores, uno nota al tiro en la universidad el profesor que no es profe, que es solamente experto en su área. Y eso tú lo notas a kilómetros, porque puede ser muy hábil y muy profesional en su área, pero a la hora de transmitirte conocimiento, tenés que estarlo pillando, como se dice, de donde puedas. Y eso es porque su experticia no tiene que ver con la parte de transmitir este conocimiento. Lo que una monografía busca es que toda esa información que tú adquiriste, que tú clasificaste, que tú ordenaste, perdón, sea transmitida o comunicada, en este caso de forma escrita, que es lo mismo que en algún momento les pasará en la evaluación de comunicación oral, de que ustedes van a tener que transformar todo un mensaje que ustedes van a querer transmitir y entregar de una manera que se entienda el mensaje, que se entienda el objetivo, lo que usted quiere transmitir. Yo ese día, cuando me toca hacer la evaluación de comunicación oral, no vamos a hacer un, o sea, yo no voy a evaluar teológicamente el contenido, podemos hacer algún comentario, detalle, pero lo que yo voy a evaluar es su capacidad comunicativa. Entonces, por eso digo que entender ese punto. También hayamos visto, y esto les pasaré muy rápido porque lo expliqué con detalle en la clase anterior, que habían diferentes tipos de monografía, que eran más acorde a ciertos temas o no. Monografías que se llaman de compilación, donde el autor analiza lo que otros autores han hablado de un tema. Básicamente aporta diferentes puntos de vista y luego hace una revisión, un análisis exhaustivo de tanto su visión como la visión de los otros autores. Ya hemos dado algunos ejemplos en esa ocasión. Si yo voy a la de santidad, es un tema muy tocado, por ende seguramente voy a encontrar muchos teólogos clásicos, padres de la iglesia, teólogos modernos que van a definir santidad. Trabajaré con diferentes definiciones, las voy a analizar, las voy a desglosar, las voy a complementar con mi investigación y con mis conclusiones. En resumen, es sacarle el jugo lo que más pueda al tema. La monografía de investigación, por otra parte, aborda un tema nuevo o poco explorado. ¿Ya? Un tema nuevo es difícil porque a esta altura hay pocos temas nuevos que hablar. Normalmente son temas que ya se conocen o que uno tiene una cierta visión. Tú puedes ir sacar diferentes áreas de un mismo tema, pero hablar de un tema nuevo, a esta altura del siglo XXI es un poco complejo. Ahora, teniendo este tema nuevo o un tema poco explorado, para realizar esta investigación hay que conocer lo que ya se ha escrito en particular de dicho tema y aportar una visión novedosa. Puede ser que tal vez el tema no sea nuevo, pero solamente se le ha estudiado desde una perspectiva muy particular. Y lo que usted va a hacer es darle otro giro a ese tema. Voy a poner un ejemplo muy personal, aunque nunca lo he hecho, me encantaría hacerlo. Hace muchos años atrás, seguramente más de algunos se acordará, prohibieron en Chile una película llamada La Última Tentación de Cristo, que en su época fue muy polémica, a principios de los 90, si no me equivoco, cuando actuaba Willem Dafoe. La película se prohibió en muchos países del mundo, incluyendo Chile, porque su contenido era un contenido que abiertamente atacaba la fe cristiana, donde nos mostraba a un Jesús teniendo una vida marital y una vida secular, básicamente. ¿Ya? Y ese era el mensaje que transmitía. Y de hecho, en muchas ocasiones de esa época uno podía encontrar diferentes pastores, sacerdotes de diferentes líneas católicas evangélicas que iban en contra de la película por ese mensaje. En mi época de adolescente, que yo no era un niño cristiano, pero sí muy curioso, conseguimos la película. Y la vimos por curiosidad de cabros chicos. Claro, no era una película que yo mostraría en la iglesia, para nada, no, ni siquiera. Pero me pasó que después que me hice cristiano, volví a recordar la película. Y me di cuenta, oye, a pesar de que es criticable, a pesar de que es
de que fue prohibida y con una razón entendible, a pesar de todos estos factores, yo, y lo mantengo, es una película que tiene un mensaje teológico poderosísimo y súper interesante. Y me encantaría un día poner eso en un ensayo, en un texto, para que me lo destruyan, pero me encantaría, sería un gusto personal. A lo que voy es que a veces temas que son incluso muy polémicos o temas que son muy criticados pueden ser vistos de diferentes aristas y eso aportaría a la monografía de investigación. Temas muy tratados, pero a veces desde diferentes ópticas. Por último, monografía de análisis de experiencias. Se usa frecuentemente en carreras que impliquen prácticas o durante el ejercicio profesional. Se analizan experiencias, perdón, se sacan conclusiones, se compara y se aporta la visión personal. Volvamos al tema de iglesia. Supongamos que el tema de investigación tiene que ver con gente que se ha ido de la iglesia. Una monografía de este tipo incluiría entrevistas a personas que se han ido de la iglesia y las razones que estos han tenido. Por ejemplo, podría ser una idea. Una, un poquito más específica, que aunque no la he visto mucho, la he visto. ¿Por qué evangélicos se convierten al catolicismo? Todo basado en entrevistas, por ejemplo, y en base a su análisis y experiencias, analizar esa perspectiva. Y ahí podríamos encontrar diferentes tipos de temáticas, pero siempre enfocado en el relato experiencial de alguna persona y obviamente analizado desde una perspectiva teórica, que es la que usted va a definir. Ahora, creo que lo preguntaron la semana pasada, lo respondí, pero lo voy a reafirmar. ¿Pueden haber ciertas mezclas de estos temas? Sí, puede darse. Puede ser que yo un tema novedoso, como el que trabajaría en una monografía de investigación, lo aborde con análisis de experiencias, que sería una forma de tocar un tema nuevo, pero desde puras relatos. Lo mismo, una monografía de compilación puede tener mucho elemento de experiencial, claro, depende de cómo yo estructure y cómo yo incluye. Entonces, ¿pueden haber ciertos híbridos? Sí, pueden existir ciertos híbridos. Esto no es cerrado, esto no es específico, esto no es único. Son más bien líneas de trabajo, pero cada una en más de una ocasión va a tener elementos de la otra. Ahora bien, llegado al punto que nos compete el día de hoy, que tiene que ver con la introducción como elemento dentro de un texto. La introducción en cualquier tipo de trabajo escrito es el primer contacto que tiene el lector con el texto, a excepción de los trabajos tipo paper, que incluye los abstracts, que son como resúmenes, pero quitando eso que es de publicación científica, la introducción siempre va a ser el primer contacto que tú vas a tener con un texto. La introducción, como les he dicho en su momento, y lo hablé cuando me refería al tema del ensayo, no es una idea breve o cerrada. De hecho, en este trabajo de monografía va a ser una idea mucho más desarrollada. ¿Ya? Pero hay que sacarse la idea de la introducción como un texto o como una línea, o como un cacho, o como un relleno. La introducción no es un relleno. La introducción es probablemente un elemento central porque va a permitir a un lector engancharse o interesarse de lo que tú vas a hacer. Dentro de esta introducción se plantean los temas y aspectos que comprenden el trabajo, las ideas generales que tú vas a abordar, qué es lo que yo como lector me voy a encontrar leyendo tu trabajo. Además, cumple un rol fundamental, ya que es allí donde el lector decidirá si continúa o no la lectura. Es por eso que una introducción debe ser clara, debe ser explicativa, debe ser interesante, porque para muchas personas solamente van a leer esto. Y si no les interesó esto, probablemente no les va a interesar el trabajo. Esa es la importancia de una introducción. Entonces, algunas ideas generales, como les digo, es el primer contacto, es una idea breve, o sea, no es una idea breve ni cerrada, es una idea amplia, es un texto más desarrollo. Se plantean los temas generales del trabajo y tiene que ver mucho con el continuar o no leyendo una investigación. Ahora, estas preguntas que usted ve acá en este momento en la proyección son preguntas a modo de ejemplo y recomendación.
que te pueden servir para estructurar ciertos aspectos de la introducción o qué respuestas debería responder la introducción. Porque uno puede decir, ya, entonces, ¿qué quiere que ponga? ¿Qué coloco? ¿Qué escribo? Aquí tiene la respuesta. Ciertos temas que deben responderse sí o sí en una introducción. Obviamente hay algunos que van a tener relación con este tipo de trabajo, otros van a tener relación con un trabajo más bien científico, pero es para entender la idea general. Primero que todo, como a modo de preguntas de guía, ¿cuál es el tema del trabajo? Aunque parezca algo súper básico, a mí el título no necesariamente me va a decir de qué es el trabajo. Debo plantear el tema. Hablaremos sobre fe, hablaremos sobre santidad, hablaremos sobre el pecado, hablaremos sobre la Biblia, etcétera. Tiene que estar claro el tema que yo voy a tocar. Yo no debo adivinarlo, debe estar explícito. Segundo, el por qué se hace el trabajo, que va muy de la mano con la finalidad. ¿Cuál es la razón? Es un tema de interés. ¿Por qué es un tema de interés? Porque la santidad es un tema central en cristiano. Perfecto. Porque la Biblia es el eje central de la vida del creyente, porque es la palabra de Dios. Entonces hay una diferencia que yo mencione cuál es mi tema a que yo explique por qué mi tema es relevante, por qué mi tema es importante de hablar. Segundo que ¿cuál es la finalidad, perdón? Va muy parecido, va muy de la mano. ¿Cuál es el objetivo en que yo escriba esto? Ya veré los objetivos de ahí, por eso voy con calma. ¿Cuál es el objetivo del trabajo? ¿Qué quiero hacer? Quiero contar, quiero describir, quiero desarrollar una idea. Eso lo explicaré con más calma de ahí, por eso lo estoy mencionando muy someramente. Segundo, o sea, cuarto, se quiere describir, analizar, diferenciar o contrastar los temas. Y fíjate que esto igual parece una sutileza, pero también es importante tenerlo claro a la hora de redactar. Porque no es lo mismo hablar de la Biblia analizando su idioma, su contexto cultural, que hablar de la Biblia comparándola con otros libros sagrados de la época. Entonces mi objetivo cambia. Yo no quiero analizar, quiero comparar. Y eso es algo muy diferente. Y es importante que la introducción quede claro eso, que yo como lector sepa que lo que la introducción me está prometiendo se va a cumplir. Por ejemplo, supongamos que mi introducción menciona, en este trabajo vamos a comparar la Biblia con diferentes textos sagrados de la misma época para ver sus similitudes, bla, 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 bla. Perfecto. La introducción me está diciendo un avance. Llego al texto y más de la mitad del texto, en su gran mayoría, es de qué es la Biblia. Y su desarrollo y todo. Súper bien, perfecto. Y en la última parte del desarrollo, casi al final, me mencionan, no sé, los textos suméricos, me mencionan el poema de Gilgamesh, etc. Y me los mencionan en uno o dos párrafos al final. Entonces la introducción me mintió, po, porque nunca fue comparar la Biblia con otros textos, fue desarrollar la Biblia como libro sagrado y mencionar algunos paralelos, que cambia totalmente distinto. O sea, ese puro hecho hace que mi finalidad, que mi objetivo sea totalmente distinto. Entonces, por eso es importante que ustedes vayan muy alineados en lo que quieren hacer y lo que el trabajo les da para hacer. Eh, Quinto, ¿qué métodos empleados en dichos perdón, ¿qué métodos empleamos? Lo estaba leyendo súper mal. ¿Qué métodos empleamos en dicho trabajo a presentar? Aunque esta pregunta se aplica más bien en textos de investigación científica, también puede ser válida acá hasta cierto punto. ¿En qué sentido? Supongamos que para hacer mi monografía tuve que documentarme principalmente en la Biblia. Para análisis de trabajo utilizamos principalmente el texto sagrado con algunos diccionarios bíblicos para complementar sea temas de lenguaje o contexto cultural. Estoy diciendo cómo lo hice. Supongamos que, no sé, trabajaré en una monografía con relatos. Para este trabajo tuvimos que hacer 50 entrevistas a diferentes personas que han estado en la iglesia en tal fecha. Cambia la metodología.
Entonces, normalmente una introducción también hace una mención de cómo hice este trabajo. Me documenté con diferentes fuentes de diferentes épocas. Me documenté con más de 30 fuentes sobre dicho tema. Revisé diarios de la época para ver cómo se estaba logrando, cómo se estaba abordando esta temática. Revisé diferentes predicadores que hablan sobre estos temas, tomé sus textos y los comparé. Eso es los métodos que estoy utilizando. Voy al chat, déjese alguna consulta, ¿verdad? Ya, ok, perdón. Eh, pero se ve bien la presentación en PowerPoint, ¿se ve? ¿Sí? Ah, ya, pero entonces fue. Ya, Yo la veo perfecto. sí, no, seguramente fue mi hermano Sergio, seguramente usted, claro, ahí tuvo un error en la configuración. Ya, ya, perdón, sí, sí, fue una confusión. Gracias a mi hermano. Ya, entonces, en el punto del método, el cómo lo estoy haciendo. Y por último, las limitaciones o lo que va a poder abarcar el trabajo. ¿Hasta qué punto llega mi investigación? Porque lo dije en algún momento antes. No toda investigación va a poder resolver todas las preguntas. Y eso hay que estar súper claro. Lo que uno hace está limitado ya sea por cantidad de espacios, de páginas, por conocimientos previos y por otros factores. O sea que usted mencione, honestamente, esto es lo que puedo alcanzar a hacer. Esto es lo que la investigación va a abarcar, no más, no menos. Si usted cumple todas estas preguntas de guía, que les recomiendo que después con tiempo las revisen y las usen para armar su introducción. Se lo recomiendo en el sentido de que puedan ver si les falta algo. Si su introducción es capaz de responder esto, le digo antemano que va a estar evaluada perfecto. Porque son las guías para entender qué debo yo leer antes de iniciar a leer un trabajo investigativo. Y con esto queda más que claro que, que la introducción no es sencilla, no es fácil, porque incluye muchos elementos que técnicamente, aunque parezcan simples, no los mencionamos a veces, los damos por hecho, los damos por sentado. Y hay cosas que no tenemos que dar por sentado, porque el lector, la persona que va a leer el texto, no entiende lo mismo que usted, no sabe lo mismo que usted. Y no va a dar por hecho tal vez cosas que usted va a dar hecho porque escribió y maneja el tema. Entonces, por eso uno debe ser muy explicativo y muchas veces muy básico en ciertos puntos, aunque parezca reiterativo, porque es la manera que tenemos en que se genere un trabajo acorde, un trabajo concreto, un trabajo que se entienda, que esa es la principal meta de este curso, que los textos que usted pueda redactar sean textos entendibles. Esa es la meta. No que hagamos textos de 50 páginas, de 100 páginas, no, eso es secundario. Aunque sea un texto de 5 páginas, que sea un texto entendible, que cumpla su rol comunicativo. Ya, hasta este punto, preguntas, dudas, consultas, que hay con mucha información, entonces quiero ir con calma. ¿Todo ok? Ya, perfecto. Entonces reitero, usen especialmente esta lámina, úsenla como ejemplo para chequear lo que tiene su introducción o lo que debería tener su introducción. Incluso ahora que algunos van a poder empezar con su monografía o ya empezaron, les recomiendo que cuando hagan la introducción partan por esto. Ya hagan un checklist. ¿Cuál es mi tema? Este. Y después lo pueden ir redactando. Incluso les puede servir para separar los párrafos. En algunos casos. Les puede servir hasta para eso. Por ejemplo, el párrafo 1 de la introducción perfectamente puede ser el tema y puede ser el porqué. La finalidad, que son los objetivos, va a ser en un párrafo siguiente probablemente, que eso lo explicaré al tiro con más detalle. Lo mismo que el del de escribir y analizar, también puede ser un párrafo cortito separado. La metodología un párrafo distinto y las limitaciones son un párrafo distinto. Y por lo menos va a tener 4 o 5 párrafos de introducción, por lo bajo. Y ahí genera una estructura mucho más ordenada de lo que usted debe plantear, debe decir y para que se entienda todo. Ahora, ¿esto puede ampliarse? Sí, puede ampliarse más todavía.
Y de hecho es probable que la monografía les dé una introducción de no menos de 2 páginas. No menos de 2. Porque muchas de estas cosas va a tener que darle un poquito de espacio de desarrollo. Ya, avanzamos entonces. Si hay dudas me dicen para ir procediendo. La idea es que hoy día quede claro todo lo que es introducción. Así que todas las preguntas sobre este tema puntual tienen que salir hoy día. Ahora, siguiendo con... Patricio, Sí, sí. sí, normalmente cuando yo compro un libro, por ejemplo, voy a una librería y me voy a la carátula del fondo, la Sí, última, donde sale, ¿no es la, cierto?, la el contratapa. tema que plantea, la contratapa, ¿no es cierto?, y en función a eso, engancho o no engancho. Sí, de hecho lo que hacen en la Entonces, contratapa es una versión resumida de esto. correcto. Entonces, prácticamente es una introducción en la cual tú tomas la decisión de comprar o no comprar. Entonces, difiere. Uy, hermano, no lo estoy escuchando. Hermano Eduardo, se nos fue. Se nos perdió. A ver, Se me va la señal. sí, se le da. ¿Me escuchan? Sí, Ya. lo escucho. A lo que voy yo, que la introducción puede ser en una hoja, una Ujú. página, 2 páginas tendría que ser como mucho, porque uno tiene que ser preciso y conciso, como se dice, de tal manera de que pueda enganchar el lector respecto al tema, Claro. porque si pone mucha información, eh, normalmente uno no es muy asiduo a leer mucho. Ujú. En cambio, si tiene una introducción más resumida, como en la contratapa, puede enganchar fácilmente. ¿Me entiendes? Sí, lo entiendo. Mire, de hecho, ¿qué es lo que alarga las introducciones? Es cuando hay muchas variables. Por eso es bueno que su trabajo, a pesar de que sea una monografía un poquito más extensa, sea acotado en el tema. ¿Por qué? Si yo tengo un tema muy amplio o con muchas variantes, eso va a alargar la explicación, porque usted va a tener que explicar cada variante o cada variable de su tema. Entonces, eso le va a dar mucha amplitud. Pero claro, lo que dice mi hermano Eduardo es verdad. Cuando usted ve la contratapa de un libro, aunque no es técnicamente una introducción, es un abstract, es un resumen. Pero claro, funciona a modo de introducción porque te da mucha de esta información, bien como dice mi hermano Eduardo. Y de hecho, si usted se fija en las contratapas de los libros, se responden muchas de estas preguntas. Muchas de estas preguntas. Se responden preguntas sobre el tema de trabajo, se responden preguntas de los objetivos, de quién escribe, de lo que el lector va a encontrar. Y eso es lo que mi hermano Eduardo tiene toda razón. Cuando uno va a una librería, tiene que hacer eso. Tiene que leer la contratapa y iba a tener una idea muy general. Yo, de hecho, ¿qué es lo que hago para complementar un poco esta ñoñería de los libros? Yo leo contratapa y leo el índice. Y ahí como que con esos dos detalles, ahí ya me quedo como con la idea. Pero sí, Yo hago lo mismo. sí, justamente, es un ejemplo de un abstract, de Sí. un resumen. Pero sí, de hecho se responden muchas de estas preguntas. Muchas de estas preguntas. Entonces, tómenlo como una ayuda, como una señal. Y como dice mi hermano Eduardo, cierto, puede ser que yo haya exagerado en el tema de las 2 páginas, pero con una página bien hecha. Por ejemplo, estas preguntas bien respondidas de forma precisa, concisa, clara, una página y algo, con suerte. Entonces, aquí van a tener una guía bien interesante y bien práctica de lo que deben responder en dicho trabajo, o sea, o en dicha sección más bien de su trabajo. Ya, avanzamos entonces, seguimos, aprovechemos que estamos con buen ritmo. La introducción es un planteamiento claro y ordenado, ya como lo hemos dejado en claro en más de una ocasión, enfocado al tema de la investigación a realizar, la importancia del tema en sí y además la manera de abordar el trabajo, de abordar el estudio de los elementos del trabajo con una justificación del por qué abordamos el tema. Claro y ordenado, la importancia del tema, la manera, la metodología con la cual lo vamos a abordar, lo que le explicaba hace un rato con los métodos, y la justificación, nuevamente, el por qué. ¿Por qué es importante que yo escriba de esto? ¿Por qué es importante que tú leas de esto? Entonces, queda un poco resumiendo lo que habíamos hablado anteriormente.
Ahora, por otro lado, se puede presentar de diferentes formas, como un párrafo inicial, un poco lo que hacíamos con el ensayo, que tú partes con una fecha, que tú partes con una frase, que partes con una reflexión, que partes con una cita, una breve historia de impacto o alguna cifra llamativa que me ayude a enganchar, que eso es lo que se conoce, si no me falla la memoria, en el texto como el exordio, como esa palabra inicial, ¿ya? Eh, Normalmente, y al igual que yo decía en los ensayos, eso sirve para que uno como lector tenga ese primer como interés, ya ese primer enganche. Ahora, también es importante contextualizar al lector sobre la temática específica. Por eso cuando yo acá hablaba de cuál es el tema, que no sea solamente mencionar el tema es la fe, sino cómo yo le doy un contexto a esa idea de fe. Por lo menos en un par de líneas, en un párrafo, algo lo suficiente para que se pueda desarrollar esa idea de forma clara. Recordemos que yo como escritor no sé cuánto sabe el lector, y yo debo asumir que el lector no tiene conocimiento acabado del tema, a menos que esté haciendo un texto demasiado específico, o que la gente que lo va a comprar sabe derechamente lo que da. Entonces, el tema de la contextualización también es importante. En otros casos, la contextualización es necesaria cuando el trabajo está muy enfocado en un lugar geográfico, por ejemplo en Chile. Si yo hago un trabajo sobre los movimientos pentecostales chilenos, creo que mi hermano Hernán iba a hacer algo parecido a eso, eh, tengo que contextualizar Chile, porque es un trabajo bajo ese prisma. Entonces, cuando yo explique ese tema, no me va a servir explicar solamente los movimientos pentecostales, voy a tener que explicar sí o sí el contexto chileno. Entonces, eso igual es súper relevante, la contextualización en función del tema que voy a elegir. ¿Ya? Eh, y ojo, como lo decía mi hermano Eduardo hace un rato, no nos quedemos con una introducción gigante de 10 páginas, no. En una buena página, esto usted lo puede hacer. Y de hecho, le recomendaría que estuviese escribiendo su introducción durante estas semanas y lo resuma a las preguntas que les di como base, bien escritas, bien ordenadas, bien hechitas, y va a tener un trabajo, o esa parte del trabajo súper sólida. Ahora bien, hay un elemento que se incluye en la introducción, y aquí viene, que es un poquito más específico. Normalmente las monografías o textos más bien científicos deben incluir textualmente el objetivo que tú quieres hacer, lo que yo acá le llamaba finalidad. Que esto le voy a poner entre paréntesis objetivo, no sé por qué no le puse objetivo. No sé, queda demasiado enredado. En la introducción se deben incluir los objetivos, ¿ya? La finalidad, el propósito, como usted le quiera llamar. En un trabajo de investigación, el objetivo es la aspiración o propósito que se tiene. Específicamente, ¿qué es lo que usted quiere lograr con la investigación? ¿Qué es lo que usted quiere lograr con la monografía? Ahora, en diferentes textos los objetivos se exponen normalmente de forma precisa y objetiva. En textos como libros, que son mucho más amplios, normalmente el objetivo es más bien un párrafo más desarrollado. Pero acá lo que vamos a trabajar son con objetivos precisos y concisos, que sean fáciles de entender para quien lo lee. Se redactan en base a un verbo en infinitivo como encabezado. Por ejemplo, resumir la historia de la iglesia cristiana chilena. Resumir, verbo en infinitivo, es mi encabezado y después hago el complemento. Comparar los diferentes textos sagrados de la época presinaica. Verbo en infinitivo, comparar. Analizar los relatos de miembros de la iglesia cristiana que han apostatado de la fe. Analizar relatos de tanto. O sea, siempre cuando uno plantea objetivos en la parte investigativa, se plantean desde un verbo infinitivo y el complemento preciso. De tal forma que quien lea eso tenga súper claro qué es lo que va a encontrar como objetivo de investigación, qué es lo que usted quiere lograr.
Esos objetivos normalmente se incluyen en la introducción, y yo los voy a definir así para que sea claro y fácil de evaluar, para que usted en un párrafo específico los mencione. Esto se lo voy a aclarar en la pauta de evaluación para que no haya duda. Dentro del punto de introducción va a tener que incluir un párrafo con el objetivo, ¿ya? Redactado de esta manera. Voy a poner ejemplos para que se entienda bien más aparte de los que dije. Ahora, ¿por qué es importante? Porque un objetivo bien redactado nos permite visualizar los alcances de nuestra investigación. ¿Hasta qué punto voy a llegar? ¿Cuánto voy a abarcar? Y muchas veces se requiere que el objetivo sea así de específico. Pongo un ejemplo de cómo podría ser algo más difuso. Analizar la historia de la iglesia cristiana. Es un objetivo, está escrito en infinitivo y es breve. Pero cuando yo pongo analizar la historia de la iglesia cristiana es grande al fin y al cabo, porque la historia de la iglesia cristiana es gigantesca. Y supongamos que mi trabajo no abarca toda la historia de la iglesia cristiana, abarca solamente el periodo de la Edad Media, por ejemplo, de, ¿cómo se llama Carlomagno. Entonces mi objetivo está mal redactado, porque yo no estoy analizando la historia de la iglesia cristiana. Mi trabajo lo que está haciendo es analizar la historia de la iglesia cristiana en el periodo de Carlomagno. Y cambia el objetivo totalmente. Entonces, a eso se refiere que un buen objetivo a uno como lector le deja claro hasta cuál es el punto de alcance de mi investigación. ¿Ya? Ahora bien, en base a eso, los objetivos deben ser concretos, que se puedan observar en la investigación que usted está haciendo, viables, que se puedan cumplir, ya que no sea algo tan fantástico que no se pueda cumplir, y que sean evaluables. O sea, que yo pueda encontrar eso y decir se cumple o no se cumple. Puedo hacer el checklist sobre el tema. Entonces, esta es como la regla base para un buen objetivo. Concreto, preciso. El objetivo no es gigante, no son páginas, es una línea en objetivo. Concreto, que a lo que tenga que ir. No hay que ponerle verborrea de más. El objetivo es eso, es preciso. Es viable, que se pueda cumplir, como el ejemplo que les puse de la historia de la iglesia. Yo en una monografía de 10 páginas es imposible, pero es que imposible que analice la historia de la iglesia cristiana. No se puede. Con suerte vaya a resumirlo. Lo puedes resumir, pero no analizar. Porque analizar ya habla de algo mucho más complejo, grande. Entonces, si yo pusiera analizar la historia de la iglesia cristiana, no es viable. Y yo como evaluador te voy a decir eso, ese objetivo no se puede cumplir. Y por último, evaluable, que yo pueda encontrar la forma de revisarlo en tu trabajo. Que lo que tú me prometes en el objetivo, yo lo pueda encontrar en el texto. Y sé que son cosas que parecen un poco como raras o básicas, pero créanme que muchos trabajos fallan, no porque sean malos, no porque no tengan coherencia, no porque sean teológicamente correctos, es porque no son claros. Entonces hay que tener mucho cuidado respecto a cómo se construye esto que es súper elemental. Y por eso es bueno que partan con esto. Tienen ya muchos definido su tema, lo tienen. Tienen ya muchos definido con el ensayo parte de su monografía, porque me imagino que van a usarlo como estructura o base de algunas cosas, cosa que yo se los permití porque es una forma de ahorrar un poquito de tiempo, ahorrar lectura y aprovechar lo que ustedes ya han hecho. Entonces, pero aquí sí les voy a impedir que en la parte de introducción se incluyan los objetivos. Ahora, un segundo, ahí está. Muy rápidamente, lo dije recién, pero para dejarlo claro, los objetivos sirven para guía para el estudio. Yo sé lo que busco, sé lo que voy a encontrar. Determinan límites y amplitud del estudio, lo que decía recién, hasta qué punto va a llegar. Orientan sobre los resultados que se quieren obtener. ¿Ya?
nuevamente, yo como lector voy a saber más o menos por qué tipo de resultado voy a encontrar, qué tipo de, veámosle, de objetivo se va a responder. Y permiten además, en investigaciones mucho más desarrolladas, avanzadas, determinar las etapas del estudio. Y acá hay un tema importante que lo revisaré con un cuadro que les tengo un poquito más avanzado. Porque hay estudios o monografías que son mucho más tempranas, por decirlo de una forma. Por ejemplo, si el tema que estoy tratando es un tema muy nuevo o del cual se ha investigado poco, con los objetivos y con la introducción, yo voy a darme cuenta que es un estudio en una etapa temprana. O sea que los resultados van a ser tempranos, van a ser básicos en cierto tema. No porque el investigador sea malo, sino porque es un tema muy básico, es un tema que no se ha estudiado, es un tema muy nuevo. A diferencia que si yo estudio un tema muy conocido, muy trabajado y con objetivos más bien avanzados, yo digo, acá hay un tema ya muy desarrollado, muy hablado, con mucha expertise. Puede ser que el texto no lo tenga, pero por lo menos la introducción y los objetivos van acorde a eso. ¿Ya? Y sé que aparece un poco enredado y iremos respondiendo dudas, preguntas para ir con calma, pero ya cuando nos metemos en un trabajo de investigación más formal, y aquí vuelve al contexto, IBN está buscando que se formen estudiantes en bachiller con cierto nivel de destreza, eh, que a la hora de que usted haga textos escritos, tenga claro el objetivo de su texto. Y eso es lo central. Lo mismo que el objetivo de una predicación, cuando los que ustedes han predicado en sus iglesias. Cuando usted hace una predicación, también la predicación tiene objetivos. No todas las predicaciones son evangelísticas. Hay predicaciones que son para confrontar muchas veces, para ir al choque. Hay predicaciones que son más bien pedagógicas, más bien de estudio bíblico. Hay predicaciones que son para alentar a la gente que está pasando tal vez mal, que está alicaída, y están hechas como una palabra de aliento. Al igual como pasa una prédica, donde usted tiene diferentes objetivos para esa predicación, para esa exposición, acá es lo mismo. Que usted en su trabajo escrito sepa lo que quiere contar, lo que quiera decir y que lo pueda estructurar de una forma clara y ordenada. Que la gente que lo está revisando, como decíamos acá, lo pueda entender. Esa es la meta. Eh, Ahora bien, aquí ya voy a hacer un poquito una especificidad. Hay dos tipos de objetivos en una investigación. ¿Ya? El objetivo general, como aparece acá arriba, y el objetivo específico. Algunos le llaman secundario, pero normalmente se le dice específico. En un trabajo de investigación hay solo un objetivo general. Uno. Es el, como dice acá en la expresión en la lámina, es el fin último, la principal meta, dentro del área principal que usted va a hacer. Es lo principal, el objetivo más grande que engloba todo. Ese es el objetivo general del estudio, de su monografía. Es solamente uno, no más de uno. ¿Ya? Identifica, sin entrar en detalles, lo que se desea indagar e investigar. Piensen que el objetivo no va a describirte todos los detalles de la investigación. No te va a decir la metodología, ni los autores, nada. Solamente te va a decir en pocas palabras, esto es lo que yo quiero lograr en mi trabajo. Tú después vas a explicar cómo lo estás haciendo, cómo es la información que tú reuniste, etc. Eh, Expresado en forma positiva. ¿Qué quiere decir eso? A ver, nunca, normalmente, no se deben expresar objetivos en negativo. ¿Qué quiere decir eso? En esta investigación yo no voy a encontrar esto. O sea, siempre se expresa en positivo, lo que sí va a aparecer, lo que sí voy a descubrir, lo que sí voy a aportar. Es más que nada por un tema de lenguaje, porque suena enredado cuando uno habla del no, del sí. Siempre se pone en afirmativo desde lo que uno va a descubrir o encontrar. Y como les decía, es solamente uno. No existen dos objetivos generales. Voy a mostrar un ejemplo de ahí, así que tranquilo, ya voy a mostrar ejemplos. Y de hecho vamos a tomar unos minutos para trabajar en ejemplos que ustedes van a redactar, así que tranquilidad.
Luego, objetivos específicos. Ya vimos el general, que es uno, que es el principal, que es único. Los objetivos específicos son objetivos secundarios que nos permiten completar el objetivo general. El objetivo específico funciona en relación, en función, la redundancia, del objetivo general. Por lo mismo, como aparece en el segundo punto, se desprenden de este objetivo general. Son como ramas que nacen. ¿Ya? Y en palabras sencillas, son logros parciales en la investigación. Es como que si yo deseo completar el objetivo general, debo cumplir sí o sí los objetivos específicos, porque si no, no completo el general. Ya, esa es la base. Mucho más no digo porque lo demás son explicaciones parecidas a las que hemos visto en los otros casos. Ahora, hasta aquí, antes de pasar al ejemplo, preguntas, dudas. El ejemplo igual va a responder mucho, pero hasta este punto. En relación a los objetivos. Ya, voy a avanzar con el ejemplo. Si hay dudas, me las van haciendo. Voy a hacer yo una autopregunta, una pregunta inventada. Pregunta, profesor, ¿cuántos de estos hay que poner en la monografía? Objetivo general es uno, ¿ya? Eso no cambia. Respecto a los objetivos específicos, yo les voy a poner como máximo 3, como máximo. ¿Por qué? Por la cantidad de páginas que ustedes van a tener, desarrollar muchos objetivos específicos los va a enredar. Va a ser demasiado texto, demasiada explicación, y ya con 3 objetivos específicos más el general, como un tope, usted va a poder desarrollar diferentes ideas de forma clara. ¿Ya? Entonces, de cual lo voy a especificar en la pauta, pero para que ustedes tengan claro, eso es lo que yo voy a apuntar. Un objetivo general y un máximo de 3 objetivos específicos. Ahora bien, vamos con el siguiente ejemplo. Este no, o sea, no está hecho en un contexto cristiano, ya es un ejemplo general, pero está súper claro. Dice el objetivo general, el único, el principal. Diseñar una propuesta de indicadores para medir la gestión del Centro de Investigación y Gestión de Conocimiento de CBG Ferrominera Orinoco. Es un texto muy técnico. Pero fíjense que el objetivo, como se lo expliqué hace un rato, está redactado con un verbo en infinitivo, diseñar. Diseñar. Ahí partimos bien. Diseñar, ¿qué cosa? Una propuesta de indicadores. Van a diseñar indicadores para medir, para evaluar algo. Y ahí te explican lo que van a evaluar. Para medir la gestión del centro de investigación, bla, 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 bla. ¿Ya? Fíjense que en función de esto de acá, vuelvo un segundo, de este elemento, tienen que ser objetivos concretos, viables, evaluables. Ya. ¿El objetivo general es concreto? Sí, me está diciendo una sola cosa. Voy a diseñar una propuesta, voy a diseñar indicadores. Indicadores, esa es mi propuesta. Se entiende, es concreta. El trabajo va a diseñar indicadores para medir cierta área. ¿Es evaluable? Sí, porque a la larga, si el trabajo me entrega los indicadores, lo puedo evaluar, lo puedo ver concretamente. Tome, es evaluable. ¿Es viable? Aquí lamentablemente no soy experto en el área, entonces no puedo evaluar si es viable o no en función de lo que no conozco. Pero lo que me llama la atención para por lo menos tener como un buen indicador es que fíjense que esta propuesta de indicadores está solamente enfocada en un centro, no está enfocada en 20.000 centros distintos, porque habla específicamente del Centro de Gestión y Conocimiento de la Ferrominera de Orinoco. No me está hablando de todas las ferromineras, me está hablando de un caso particular. Ahora, lamentablemente, como les digo, a falta de los detalles técnicos, no sé si eso es viable o no, pero estoy presuponiendo un poco. Ahora, tenemos un objetivo general, que es el que yo les digo acá. Diseñar propuestas. Listo, diseñar propuestas. Ahora, en este resumen, para yo poder diseñar esa propuesta,
se me están pidiendo o estoy desarrollando 4 objetivos específicos para cumplir el principal. El principal es diseñar una propuesta de indicadores. ¿Cómo esta persona que hizo esto planea conseguir esos objetivos? Y ahí nacen los objetivos específicos para cumplir el general. Primer objetivo específico: realizar el diagnóstico de la situación actual de los indicadores, informes, entre otros, utilizados en el centro de investigación, bla, 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 y repiten el mismo nombre. ¿Hace sentido? ¿Hace lógica? Que si yo quiero desarrollar indicadores, debo evaluar primero, debo diagnosticar. Para mí hace sentido, porque estoy justamente sacando un diagnóstico previo para yo poder hacer mis indicadores recién. ¿Cómo yo voy a diseñar algo sin tener un diagnóstico previo? No tengo idea de lo que está pasando. Entonces, como un objetivo específico para cumplir el general, evaluar, diagnosticar. Perfecto, aquí vamos bien. Segundo objetivo específico: recopilar antecedentes de la empresa y datos de información, datos e información de la gerencia del Centro de Investigación y Gestión de Conocimiento. Segundo objetivo específico: ya hice el diagnóstico, ahora estoy recopilando antecedentes de la empresa y datos. O sea, estoy informándome. Perfecto, me hace sentido. Estoy adquiriendo datos, estoy conociendo la empresa, estoy conociendo lo que está pasando, etc, etc. Tercer objetivo específico: investigar información bibliográfica acerca de los indicadores de gestión apropiados para aplicar en el área. Tercer objetivo específico: antes de diseñar su plan, él está buscando otras investigaciones, otros informes, otros modelos, para decir, listo, en empresas de este tipo, ¿qué es lo que se hace? Se hace esto, ¿ha funcionado? Sí. Se hace esto, no ha funcionado mucho, pero me sirve este punto. Y acá esto. O sea, está informándose con otras fuentes cómo es que ha resultado el tema de los indicadores de gestión, bla, 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 bla. Y como cuarto objetivo específico, recién está colocando elaborar la propuesta del diseño de indicadores, bla, 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 bla. Fíjense que todos los objetivos específicos son pasos previos para cumplir el objetivo general y que van de la mano. Ninguno de los objetivos específicos desentona con el objetivo general. Ninguno. Ninguno. Porque todos van con el fin de cumplir ese objetivo grande. Cuando ustedes hagan su propia monografía, su objetivo general va a tener o sea, sus objetivos, perdón, van a tener esta misma estructura. La misma. Ustedes van a tener que responder, listo, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con la monografía? Ya, quiero hacer esto. ¿Qué pasos debo cumplir para responder o para lograr ese objetivo general? Y cuando tú definas esos pasos, vas a tener tu objetivo específico. Voy a poner el ejemplo otra vez el de la... A ver, uno distinto, ahí variando los ejemplos. Ok, quiero estudiar sobre la sexualidad matrimonial desde la perspectiva bíblica. Listo, esa es mi monografía, sexualidad matrimonial desde el contexto bíblico. ¿Cuál podría ser mi objetivo general? Mi objetivo general podría ser hacer un manual o redactar un manual para los matrimonios jóvenes sobre cómo vivir una sexualidad saludable desde la escritura. Redactar un manual para matrimonios jóvenes, bla, bla. Listo. Objetivo general, redactar un manual. Eso es lo que yo les voy a entregar a ustedes. Ahora, ¿cómo debería hacer eso? ¿Qué pasos debería cumplir para que ese manual existiese? Por ejemplo, tendría que hacer un estudio exhaustivo de lo que es la sexualidad en la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Ahí perfectamente podría sacar 2 objetivos si quisiese, uno del Antiguo, uno del Nuevo para complementar.
Podría también complementar esa información con, ya sea especialistas, pastores, consejeros familiares, que me hablen del tema y complementarlo con información contextualizada a la época. Podría, si quisiera extenderme un poquito más, comparar la sexualidad tal vez dentro de la iglesia con la sexualidad secular. De ahí podría generar un modelo también comparativo. ¿Y todo eso para qué? Para hacer el manual. Entonces, cuando ustedes definan su tema de investigación, hermanos, no importa que sea un tema sencillo, esto no tienen que verlo como un tema complejo. Para nada, no, no quiero que se compliquen. Se dan cuenta que los objetivos son redactados así, muy sencillamente. Lo que usted debe responderse es qué necesitas saber para cumplir el objetivo de tu investigación. ¿Qué información te hace falta? Si tú logras responder eso, te doy firmado que vas a tener un trabajo estructurado de forma ordenada, porque los objetivos te van a ayudar a ordenarte lo que debes hacer después, para que no te desvíes demasiado de izquierda ni a derecha. Ahora, esto que está acá, lo que ustedes pueden ver en su pantalla ahora, no voy a leer cada uno porque es un poquito extenso, pero, uy, se me fue el nombre de esta tabla. Espérense, se me fue el nombre, ¿cómo se llama esta cuestión? Uy, me van a pegar en la carrera si no me acuerdo de esto. Ay, tiene un nombre técnico. Oh, Dios mío, lo Está con busqué. M, no me acuerdo yo también. Sí, estoy buscando, estoy Meta, buscando en internet porque me van a pegar si no me acuerdo de esto. Que alguien busque el nombre, se me acaba de olvidar. Uy, tiene un nombre esta tabla. Ya, sé que alguien se encuentra y ya que lo recuerdo y me lo dice, por favor, que estoy bloqueado, no me acuerdo cómo se llama. Pero tiene un nombre específico, esto tiene un nombre técnico. Pero en palabras sencillas, ¿qué es? Son verbos en nivel de complejidad. Desde los verbos más... taxonomía se llama, ¿o no? ¿Cómo? Taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom. Gracias. Oh, Dios mío, me iba a explotar la cabeza si no me acordaba. Hermana, me salvó la vida y mi moral. Se me había totalmente olvidado cómo se llama esta cuestión. Bueno, la taxonomía de Bloom, ahí está. Es un modelo de verbos que se usan en investigación, que sirven para redactar objetivos. O sea, el enunciado, el que usted veía. Si usted se da cuenta, estos están categorizados por verbos, voy a decir, de nivel 1 hasta el nivel más alto. En investigación, ¿qué quiere decir esto? Que en la tabla que está más a la izquierda, que dice recordar, memorizar, donde estoy apuntando acá, usted va a encontrar los verbos más básicos para una investigación. No porque la investigación sea mala, sino porque está tocando temas más bien generales. Y en la medida que usted vaya subiendo, va a encontrar verbos más elaborados que se usan para investigaciones más complejas o con temas mucho más desarrollados. ¿Ya? Por ejemplo, en el nivel que ustedes, o por el tipo de trabajo que ustedes van a hacer, probablemente no van a pasar el tercer, a todo reventar el cuarto, pero creo que más por el tercero de los niveles. Porque son el tipo de acciones que ustedes van a hacer en su investigación. Dudo que lleguen por acá, porque más que nada son otro tipo de textos, otro tipo de investigaciones, otro tipo de enfoque. Por ejemplo, en el primer recuadro, o en la primera columna, mejor dicho, usted va a encontrar verbos que lo hemos visto en clase más de una ocasión. Definir, nombrar, describir, identificar, relacionar, que son acciones básicas que usted tiene que hacer para conocer información, lo más general que uno hace. Si uno va un poquito más arriba, vas a encontrar verbos que se pueden usar en investigaciones donde tú busques no solamente decirme algo, sino comprenderlo. Ejemplificar acá abajito, interpretar, informar, expresar, explicar, etc. ¿Para qué les va a servir esto? No, y no quiero que se enreden y nos vamos a leer todo porque como dije, eso es un cachipún de pulpo. Pero ¿qué es lo que les va a servir a ustedes? Que a la hora de que usted redacte sus objetivos, y esto es súper común que pase, ¿cómo le digo, cómo digo esto? Le va a servir para buscar un verbo de base. Me puede servir definir tanto, repetir tanto, describir tanto. Es más que nada como una ayuda. La taxonomía de Bloom
les va a servir como una ayuda a memoria para decir cuáles son los tipos de verbos que usted usa para redactar su objetivo. Eso es. ¿Ya? Más que nada para que tenga una forma sencilla de cómo estructurar esto. Perfecto, esto de acá. Si usted analiza todos los verbos que vimos acá, los va a encontrar en algún punto acá de la taxonomía de Bloom. O sea que la persona que hizo esto, sea directa o indirectamente, también aplicó parte de estos niveles. Entonces, como una ayuda para cuando usted construye sus objetivos. ¿Ok? Código, esto no hay que manejarlo, no hay que saberlo, no hay que conocerlo, no, es una ayuda a memoria puntual y específica que a usted le va a servir para construir objetivos. Nada más que eso. Y como les digo, normalmente no creo que sobrepase la tercera columna, porque ya los otros tipos de columnas tienen que ver con trabajo más bien científico, de análisis de datos, cosas a otro nivel que ustedes no van a hacer porque no es el tipo de monografía que estén trabajando. Ya. ¿Que me queda ver si esto es lo último? Sí. Vamos a hacer, no un ejercicio, pero un ejemplo rápido, a ver si podemos hacer alguno que a ustedes se les ocurra. Pero ¿qué me interesa ahora que vayamos resumiendo? Esta clase, que la estoy grabando, ¿verdad? Dime que no la grabé. Sí, sí, porque sonó el pitito. Me habló la voz en inglés y está grabando. Que me asusté por un momento, dije, no, estoy grabando y cometí un error severo. Ya, repasemos un poquito. Vimos dos cosas en esta clase principal, o sea, vimos una general que es la introducción. Vimos la introducción como la primera parte de su trabajo de investigación, ¿ya? Recordad que la monografía se divide en tres grandes partes: introducción, desarrollo, conclusión. Hoy día vimos introducción, parte 1. Vimos los elementos generales que debería incluir esta introducción, ¿ya? Vimos algunos, digamos, de características más bien básicas, que no es un texto cerrado simple, tiene que incluir una serie de elementos, que es lo que engancha al lector, con este ejemplo que decía mi hermano Eduardo de la contratapa, que engancha al lector en un tipo de relato, de texto, que te invita a leer más. Les dejé también una serie de preguntas de base para que ustedes la puedan utilizar para ir guiando la construcción de la introducción. ¿Qué preguntas deberían responderse en una buena introducción? Y ahí las revisamos y las analizamos cada una. Tema, el por qué, el para qué, la metodología, los objetivos y las limitaciones. Con esos 5 elementos que usted tenga más o menos claro en el trabajo y bien explicado en la introducción, va a estar perfecto, ok. No es más que esto lo que les pido. Y como decía mi hermano, esto bien hecho en una página, está listo. Una página y algo, y sería. Pues ya que ustedes no van a trabajar con tantas variables, no va a ser una introducción tan extensa, o no debería ser tan extensa. Pero ya con estas preguntas tiene una guía específica que le va a servir para cómo desenvolverse. Luego de eso, en la segunda parte de la clase, revisamos un elemento que está incluido dentro de la introducción, que tienen que ver con los objetivos. ¿Ya? Que en resumen es el propósito que usted busca cumplir en la investigación. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero encontrar? También se los planteé desde cómo se redactan de forma breve, precisa, concisa, con un verbo infinitivo como base. ¿Ya? También hablamos de que deben ser objetivos concretos, viables, evaluables, ¿ya? Que se puedan evaluar, considerar o ver. Y luego revisamos objetivo general y objetivos específicos. Como les dije, en su monografía, un objetivo general, máximo 3 específicos. No creo que les dé mucho más por la extensión. Aunque si hubiese una excepción, profesor, ¿sabe qué? Creo que me da un cuarto, lo analizamos, y si calza, deje el cuarto. Pero para que no se explaye de más, yo creo que con 3 máximo es suficiente. Ahora bien, todo esto es lo que construye una introducción de un buen trabajo. ¿Ok? Muchas de estas cosas ustedes las hacen. De hecho, estoy seguro que cuando revise sus ensayos, voy a encontrar mucho de esto ya en su introducción del ensayo. Solamente que lo estamos ordenando y lo estamos estructurando. Nada más que eso. ¿Ya? Y lo estamos puliendo un poquito más.
Y por último, revisamos la taxonomía de Bloom como una ayuda práctica para que usted pueda construir objetivos. Perfecto. Animémonos y hagamos un ejemplo. Voy a abrir un Word para que sea más fácil visualizar. Alguien que tenga claro su tema de investigación, su tema de monografía. El tema, partamos por el puro tema. Alguien que lo tenga claro. El tema de Jesús. Ya, déjame un segundo, vamos a compartir el Word para que sea más visible, porque si lo hacemos así hablado se va a enredar mucho. Perfecto, tema. Jesús. Si nos basamos en los puntos que hemos revisado, la introducción de mi hermano Eduardo tendría que describir el tema, en un párrafo sencillo, pero describir el tema, tendría que ver el para qué, nuevamente, la importancia del tema. ¿Ya? ¿Por qué hay que estudiar de esto? ¿Por qué hay que investigar de esto? Etcétera. ¿Quién es Jesús? Ah, perdón, ¿Existió ¿quién es? Jesús? ¿Vivió Jesús? ¿O es un mito? Hay muchos interrogantes ahí. Hay para algunas personas un mito, pero la historia dice que es correcto, que es cierto, que sí, Claro. existió. Entonces hay muchas variables ahí. Justamente, mira, y aquí es bien, mira, aquí es interesante que mi hermano dio pie al tema de los objetivos de forma bien práctica. Y ahí podríamos agregar más, pero se va a entender. Ahora, luego de definir el por qué, el para qué, la metodología, va a ser solamente bíblica, va a ser bíblica histórico, y ahí va a tener que irlo definiendo según lo que quiera. Por ejemplo, acá, bíblico / histórico, porque si vamos a hablar de un Jesús histórico, tenemos que hablar de algún elemento histórico que nos ayuda a contextualizar, pero ahí tenemos método. O sea, va a ser un trabajo más bien de investigación y de compilación de diferentes elementos. Investigación y compilaciones. Perfecto. Y también contrastar con otras religiones. Ya. Ahí estamos utilizando un verbo. Contrastar, comparar. Perfecto. Los objetivos y por último las limitaciones. Ahora, vamos a los objetivos, que es el tema que revisamos hoy día. Así, vamos a tirarlo por tirar, hermano, porque esto lo va a corregir, obviamente lo voy a ir arreglando. Pero para usted, ¿qué es lo principal que usted quiere lograr en su trabajo como objetivo general? Conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? Ya. Objetivo principal. Perfecto. Ese quién es Jesús hay que formularlo, me gusta más como usted lo dijo primeramente, el conocer. ¿Ya? Sí, pues estamos usando el verbo. O lo mismo, conocer a Jesús. Fíjese que ahí volvemos con el verbo infinitivo como base. Justamente por eso. Ahora, para conocer a Jesús, o por lo menos desde cómo su trabajo lo va a abordar, porque esto lo puede abordar de un montón de formas, entonces esto no se limita a 3 objetivos, para nada, pero es para enfocar su trabajo. ¿Qué tipo de objetivos específicos estaría pensando? Desde analizar su vida. Ya. Analizar su vida, ¿no es cierto? Contrastar la veracidad. Ya. De ahí voy a corregir, estoy solamente anotando. Contrastar su veracidad, ¿ya? Sí. Y recopilar antecedentes. Ya. Esto lo estamos haciendo muy a lo rápido, pero es para que entienda un poquito lo que uno busca, ¿ya? Yo sí sé que mi hermano Gordo esto lo va a trabajar, lo va a pulir mucho más. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos por ahora de lo que nos interesa? Esto que no me sirve, lo voy a dejar arriba. Me voy a concentrar en lo que necesitamos. Ya, acá está. Objetivo general. Objetivos específicos. ¿Ya? En su trabajo van a tener que un párrafo hablar, los objetivos de investigación van a ser tanto. Una forma muy similar a esta, como usted leyó en el ejemplo. Ahora, conocer a Jesús, si yo me quedo solamente con esto, me sigue siendo un objetivo demasiado amplio.
porque yo no sé si lo estoy conociendo en una faceta histórica, en una faceta teológica, ministerial, etcétera. Seguramente en la medida que se vaya puliendo este objetivo general, también hay que irlo puliendo, especificando un poquito, para que no quede tan gigantesco. Si me baso en los objetivos específicos, ahí lo silencio un poquito, me acuerdo un segundo, porque está escuchando mucha bulla de fondo. No, ahí cuando te tomen la palabra, se desmutea. Dentro de los objetivos específicos, analizar su vida. Ya, ahí tenemos algo mucho más detallado. Segundo, contrastar su veracidad. ¿Con quién? ¿En función a qué? ¿Con qué lo vamos a contrastar? ¿Con otras religiones, por ejemplo? ¿Con otros textos sagrados? ¿Con el Jesús histórico? Entonces ahí uno tendría que ir complementando acá. Contrastar su veracidad en función a la historia, por decir algo. Y queda mucho más específico. Ya estoy contrastando al Jesús bíblico con el Jesús histórico. Incluso yo podría ponerlo de esa forma, que suena mucho más lindo. Ahí tendríamos otra forma de expresarlo. Recopilar antecedentes. ¿Antecedentes de qué? ¿De la Biblia? ¿De testigos? ¿De otros autores? Supongamos... perdón, ya. Recuperar antecedentes respecto a lo indicado en la Biblia, ¿no es cierto?, con respecto a su vida, por ejemplo, respecto a su vida, su niñez, su juventud, y su vida como cuando inicia el ministerio o cuando se declara, ¿no es cierto?, e inicia su vida ministerial y el momento en que se va. O sea, clasificar como 5 puntos ahí. De tal manera que tenga un proceso: nacimiento, adolescencia, nacimiento, infancia, adolescencia, juventud y ya el Jesús adulto. Ahí tenemos un abanico completo de su vida. Por ejemplo, hay que pulirlo, pero para que tenga una idea en la casa. Recopilar antecedentes bíblicos, que él lo aclara, antecedentes bíblicos, sobre su nacimiento, niñez, juventud y vida ministerial. Si se me queda alguno, se me queda, pero para que se entienda la idea. Fíjense que es distinto, es decir, recopilar antecedentes como objetivo, que es decir, recopilar antecedentes bíblicos sobre tanto. Cambia, queda mucho más detallado. Y ya con estos 3 elementos, por lo menos, hay que pulir un poco el primero, pero ya con estos 3 elementos, ya puedo decir que conocer a Jesús como objetivo general está mucho más claro, porque ya no me están solamente diciendo conocerlo, me están diciendo que voy a analizar su vida en ciertos aspectos, que lo voy a contrastar con la historia. Patricio, ¿sí? Obviamente ese, los objetivos específicos lo analicé Sí, así. no, hermano, sí. No con el contexto no, general. tranquilo, no se preocupe. Sí. No, para nada. No, yo sé que mi hermano lo entienden así, para nada. Sí, estamos en un ejercicio, nada más que un ejercicio. Pero más que nada para que entiendan en la casa cómo se construye esto. Cuando tú construyes los objetivos específicos, tú estás construyendo los pasos a seguir para cumplir mi objetivo general. Otro ejemplo, uno más y terminamos. Porque yo dije, te son casos más cortitos por los que los temas son específicos. Uno más, un tema distinto, el puro tema. Partamos con el tema y vamos construyendo lo demás. De otra de las monografías que tengan más o menos claro. ¿Qué tema quieren hacer? Hermano, no se asuste, todo lo contrario. Acá estamos justamente para no asustarse, para pulir cositas. Un tema más de los que vayan a trabajar. Solamente el tema. Después construimos lo demás, pero... Los demás compañeros... Sí, aprovechen ahora que estoy soplando gratis. Y no está ya. Profe. No tengo claro nada todavía. Tranquilo, Sergio, dígame. ¿Podría ser la tecnología dentro de la iglesia histórica, o sea, con rango histórico hasta la fecha? Ya, a ver, vamos con calma. Tema, lo más general. Tecnología
favor de la iglesia. Ya, a favor de la iglesia. Perfecto, interesante. Ya, tenemos tema. Con el tema sacamos la importancia, sacamos la metodología, el por qué, el para qué, todo eso, lo que explicaba hace un rato. Ahora, con este tema, Sergio, ¿qué tipo de objetivo te gustaría lograr con la investigación? ¿Qué te gustaría conseguir? Porque el tema puede dar para mucho, te digo al tiro. Bueno, pues, de pequeño siempre, bueno, he escuchado que el objetivo, bueno, disculpe, a ver, déjeme ordenar un poquito la idea que tengo en la cabeza, son muchas. Em, el objetivo es clarificar la importancia de la tecnología y el buen uso que se le puede dar a la tecnología dentro de las congregaciones. Por ejemplo, incluido ahora en este tipo de pandemia, muchas iglesias que no estaban a favor de la tecnología tuvieron que como obligadamente acceder a ingresar a este sistema, esta metodología de comunicación que es Perfecto. vía internet. Mira, y esto, hermano, no es un error, pero justamente para que vean las sutilezas de los objetivos, ven cómo cambian. Con el discurso que me dio Sergio, que el tema es súper bueno, de hecho me gusta el tema, ojo, es muy buen tema, eh, pero se desglosan dos líneas que él dijo indirectamente. Una línea que tiene que ver con, y no lo voy a borrar, sino que lo voy a hacer acá arriba, que tiene que ver con qué. La tecnología históricamente en la iglesia, y el otro que mencionó indirectamente es la tecnología en pandemia. Porque si yo me fuera con la tecnología históricamente en la iglesia, yo podría partir hablando desde la imprenta de Gutenberg hasta el uso de los micrófonos para cantar. Ya, quiero que se entienda la diferencia. Pero si yo me centro en la tecnología en pandemia, se acota mucho más el ámbito de investigación, cosa que no es mala, es acotar. Me gustaría acotarlo más en el ámbito en lo que manejo yo, en lo que es mi carrera, porque ahí nos enseñaron un poquito, bueno, en el tiempo de estudio me enseñaron un poquito de lo que es acústica de locales, acústica de recintos. Y nosotros, los cristianos de por sí, nos gusta hacer templos rectangulares, de concretos, anchos, largos, y nunca pensamos en la acústica. Siento que la Ya, acústica es algo muy fundamental. Imagínense antiguamente los coliseos, la forma que tenían, una persona hablando del centro, se escuchaba el último de atrás, escuchaba lo que estaba hablando el hablante abajo. mira, aquí voy a hablar desde mi ignorancia, tú me tienes que corregir el nombre técnico, porque entonces más que la tecnología en general es la tecnología acústica, no sé si no sé si tiene un nombre más específico, me corriges. Es que va evolucionando. Yo quiero hacer como una evolución, podríamos colocarle en el tema, por decir, evolución de la tecnología en la iglesia. Sí, Para, me gusta, me gusta mucho más, es más acotado. sí, Evolución de la tecnología en la iglesia. Me gusta mucho más, es menos verborreico. Ya. Entonces, teniendo claro que el tema es la evolución, hay que revisar el objetivo general, clarificar la importancia de la energía en las congregaciones, porque viendo justamente la taxonomía de Bloom, yo buscaría un mejor verbo, ¿ya? Porque clarificar se usa más que nada cuando la gente está en un error y no sabe algo, y estás presuponiendo que no saben que la tecnología es relevante, y siendo que la gran mayoría de las iglesias, es que no es el 99%, utilizan algo tecnológico, no sé si clarificar es el verbo más adecuado. Trabajaría con el verbo, pero se entiende la idea de lo que va, ¿ya? Ahora, si el objetivo general fuese clarificar la importancia de la tecnología en las congregaciones, la perfecto. real importancia sería ¿Cómo? la real importancia de la tecnología en las congregaciones. ¿Lo puedo Ya, perfecto. explicar?
clarificar, yo lo sacaría y colocaría la real importancia de la tecnología en las congregaciones. Recuerda, Sergio, estructura de objetivo. Partes con un verbo infinitivo. Eh, ¿Qué es lo ¿Cómo que te podría ser? da? Porque mira, y para que entiendan el porqué. Aquí tienen cómo está hasta ahora escrito, clarificar la real importancia de tecnología. Imagínense que yo saco clarificar. Me queda eso como objetivo. La real importancia de la tecnología en las congregaciones. ¿Qué quiero hacer? Yo Eh, diría aprender a utilizar las tecnologías en las congregaciones en los tiempos de pandemia. Sí, pero mira, pero ojo, pero es que es más, tomo lo suyo, lo voy a guardar, pero lo que quería explicar es por qué se usa el verbo. Fíjense que si yo leo esto sin verbo, no me dice nada. Como objetivo, no me dice ningún propósito. Por eso soy pesado con el tema de la redacción. Entonces, cuando tú ponías recién clarificar, claro, estás dando una idea de lo que tú quieres hacer. En este caso, clarificar una idea, aclararla, puede ser contrastarla con creencias, con mitos que se conocen, definirla, etc. Hay que buscar un verbo más específico, pero eso tiene que ir con esa estructura porque te indica qué es lo que tú quieres lograr. Ahora, mi hermano Eduardo mencionó otra, que no sé si es como general o como específico, aprender, no sé, a usar, era la palabra empezó, aprender a usar eh, las de... Ya, era algo así, no importa que no esté igual, pero es para entender las diferencias. Que si yo lo planteara así, sería una línea distinta a la que dice Sergio, que él lo plantea desde una línea más bien teórica. Aquí estaríamos En hablando... los tiempos de pandemia, porque hoy en día es el problema que tenemos, en lo cual está dirigido el ejemplo que está dando el hermano, Ya, perfecto. en los tiempos de pandemia, porque ahora estamos usando la tecnología Casi por quería, obligación. actual. Sí, pero Claro, le cambia todo el sentido a lo que el hermano estaba proponiendo. Exactamente. Pareciera ser que podría ser, hermano Patricio, evaluar. Ya, mira ahí, interesante. Fíjense que si partimos con la idea de evaluar, y ahí, por eso ya Sergio, que el tema del verbo importa mucho, es que yo estoy calificando ya sea la importancia de la tecnología en la iglesia, el uso que se le da a la tecnología en la iglesia, que es algo distinto. Pues aquí tú planteas la importancia. Yo podría decir evaluar el uso que le damos a la tecnología en la iglesia cristiana del siglo XXI. Y me gusta cómo suena. profe, Sí. yo clasificarle sacaría y colocaría entender. Ya, me gusta más clarificar. Me gusta Entender más la que real, clarificar. entender la real importancia de la tecnología en la congregación. Y disculpe, hermano Eduardo, pero lo mío es más que nada, más que enfocarse en este tiempo de pandemia, es sacar quizá algunos mitos y quizá alguna eh, experiencia que yo tuve desde pequeño dentro de la iglesia. Y más que nada, entender que realmente la tecnología bien usada, bien implementada dentro de una iglesia, se le puede sacar un provecho eh, enorme, enorme es la palabra, No, gigante. sí, mira, que sí, recuerden que estamos haciendo, ojo, esto a modo de ejercicio y esto estamos sí, así. sí, no está bien. Ujú. No, lo entiendo bien, hermano Sergio, porque usted está hablando de la evolución, cómo ha evolucionado, ¿no es cierto?, la tecnología en la iglesia, como nombraba nuestro profesor, desde tiempos de antiguos, del primer siglo en adelante, la escritura, ¿no es cierto?, cómo se entregaba la escritura, voz a voz, se leía, después con la tecnología, bueno, señales de humo, pongámosle, después el telégrafo, después el viper, o sea, es una evolución tan grande que hemos llegado actualmente a lo que tenemos hoy en día, esta forma de comunicación, las APP, que estamos comunicados justamente con Zoom. Ahora, Entonces, está bien, o sea, la evolución, entender la real importancia de la tecnología, de las tecnologías utilizadas en las congregaciones. Por ahí va dirigida lo que usted está pensando.
Sí. Y respeto lo que usted dice. Sí, no, sí, hermano, sí, aquí con amor y amistad. Aparte que como digo, estamos en modo de ejercicio. Y de hecho, mi pastor Zacarías sacó un tema clave, y él lo dijo. Si yo comparo, las dos ideas son muy diferentes, y tiene toda la razón. Primer y segundo objetivo, para que vean la importancia de los objetivos, son investigaciones distintas, totalmente distintas, son trabajos distintos. Y eso yo solamente lo sé si leo el objetivo. Ah, esta quiere una cosa, esta quiere la otra. Y yo elegiré, buscaré o ver el que más me conviene, pero son temas diferentes. Entonces, eso es súper importante. Ahora, ojo, no hay que descartar, hermano Sergio, el tema de pandemia, porque de hecho, todo lo que es la reflexión de la iglesia en pandemia le puede servir para una buena introducción, porque iba a tener un tema re importante sobre, para redundancia, la importancia. Porque sí o Sí, sí, pues, lo que ha pasado este último año y algo, es que la iglesia ha tenido que hacer una reflexión profunda sobre el uso y la inversión en tecnología, por importante. obligación, lo ha tenido que hacer. Sí, sí, es un momento donde se vieron ya muchas iglesias y muchas congregaciones tuvieron que dar un salto cualitativo, cuantitativo en todo sentido para poder Totalmente, comunicarse con la congregación, totalmente. invertir para empezar en una buena conexión a internet, después en cámara, en un buen computador, después ¿Mm? en un buen micrófono, en una buena interfase, todo, todo, todo. Incluso uno podría decir que antes esos eran temas más bien estéticos, pero ahora se volvieron en temas, no decir centrales, porque lo central sigue siendo la palabra, eso no cambia, pero se volvieron más importantes porque, fíjense el detalle, una buena conexión ahora de que para qué te ayuda, para que la gente que está escuchando la palabra te la escuche bien. Es como para tener una buena comunicación, en este caso con la congregación. Incluso si yo quiero hacer evento evangelístico ahora, uno tiene que invertir, entre comillas, un evento, un culto unido o una invitación abierta por Zoom, para lo que sea, uno tendría que, para comunicación más acorde, tener ese detalle. No es lo más importante, puedo repetir, pero sí se ve un tema que antes no se consideraba tanto. Ahora, para Quizás hacer... esto llegó para quedarse, y quizás esto llegó para quedarse porque un- uno escucha noticias y esto estamos como, no estamos así como totalmente libres de pandemia. Hoy día No, tuvimos un pic de contagiados a nivel nacional, el segundo pic más grande creo que desde que empezó la pandemia. sí, pero mira, aquí me voy a poner profe de historia. Si tú analizas las grandes pandemias del mundo, ninguna se acaba en menos de 10 años. Se regulan, se controlan, se aprende a convivir, se van mejorando las vacunas, los tratamientos, pero ninguna desaparece antes de 10 años. Ninguna. Históricamente hablando. Sí, no, sí, así. Porque hay Yo creo mutación. que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a este sistema de comunicación y quizás, No, claro, se irá perfeccionando, se irá haciendo más híbrido, irá teniendo variantes, obvio, pero a lo que voy es que dentro de la importancia incluir eso. Ahora, para que terminemos con el ejemplo de Sergio y podamos cerrar. Ya, dejemos como objetivo general entender la real importancia de la tecnología utilizada en las congregaciones cristianas, porque no va a faltar quien diga que hace otra cosa. Ya. Eh, ya. Objetivo general. Pensemos en dos o tres objetivos específicos que me sirvan para responder este. ¿Qué debería yo saber o qué debería yo colocar en mi trabajo, desarrollar para responder ese objetivo general? Por ejemplo, voy a poner una idea muy mía, después iremos revisando. Conocer, o por lo menos definir, mejor dicho, no conocer, definir lo que es tecnología. Porque, por ejemplo, todo lo que explicaba mi hermano de la acústica, para mí es un tema que no es relevante, porque no lo conozco, no lo entiendo, porque no tengo el nivel de experticia que él tiene. Puede ser que haya personas que entiendan la tecnología de una forma distinta. Entonces, lo pongo como ejemplo, no digo que tiene que ser así, pero para entender cómo construir esto. ¿Qué otro elemento más ustedes creen que tendría que ser un objetivo específico para responder ese objetivo general?
Eh, está complicado. ¿Ve que esto es importante hacerlo? Tecnologías utilizadas en el tiempo. ¿Cómo, perdón? No entendí bien, hermano. Historia de la tecnología en la iglesia. Ya, perfecto. Mm. Podría ser los diferentes usos. Ya, podría ser entonces analizar, describir. Podría ser desde enumerar, podría ser analizar, según cuánto lo quiera desarrollar, los diferentes usos de la tecnología. Perfecto. Mira, ¿por qué puse dos verbos distintos? Porque aquí puede haber una diferencia. Si yo coloco un verbo como enumerar, quiere decir que voy a hacer una mención de lo más importante. Mención. Mientras si yo coloco, incluso describir va antes que analizar. Describir. Si yo coloco describir, voy a no solo mencionar, sino desarrollar un poquito lo que son. Pero si yo pongo analizar, como objetivo, quiere decir que voy a desmenuzar el medio tecnológico. Ahí está la diferencia del verbo. Enumerar, menciono. Describir, desarrollo un poquito sobre lo que es. Analizar, tengo que meterme, como dices, a lleno a explicar eso. Para que entiendan la diferencia de un verbo a otro en un mismo objetivo. Y la importancia del verbo. Ahora, lo que decían recién, describir los diferentes usos de la tecnología en la historia de la iglesia, ya que no se va a poder hacer todo por la extensión de tiempo, y ya que el hermano estaba enfocado en el tema, perdona si no digo el término correcto, en el tema bien audiovisual, ¿cuáles han sido los grandes avances de lo audiovisual en la iglesia? Lo que yo puedo enumerar en mi desconocimiento, la radio, o sea, va a tener que hablar de la radio. Todo lo que implica la grabación, por ejemplo, o la utilización de mecanismos de amplificación, la música. Mira, pregunta que nunca me había hecho, me acabas de generar una pregunta nueva en mi vida. ¿Cómo fue el cambio cuando comenzaron a grabar música cristiana? ¿Cómo tiene que haber sido ese elemento cuando apareció en las primeras grabaciones, ya sea en disco, en lo que utilizaban de música cristiana? Tiene que haber sido un golpe para la iglesia, un cambio, porque implicó salir un poco de la música en vivo y darte cuenta que podías escuchar cántico o coro en otras partes. Es una cosa que igual tiene sido rara. Entonces ahí tendrías que enumerar, creo yo, o definir ciertos hitos históricos en el uso de las tecnologías audiovisuales. Y yo te lo diría así porque en tu caso no estás enfocándote en toda tecnología, sino en la tecnología audiovisual. E incluso, te lo voy a agregar acá El audio, arriba, en, quizá algún aspecto de lo que es construcciones, porque igual la evolución eh, en las construcciones, en los materiales también, pero tiene que eh, ver con el objetivo audiovisual. de audio, ese con la acústica locales. Ya, sí, También sí, pero entiendo abarca eso. eso. Es que ya que no conozco el término, por eso estaba preguntando. Es que por eso le estoy poniendo el apellido, porque fíjate que cambia. Si yo digo entender la real importancia de la tecnología acústica, cambia. Ya no incluyo toda la tecnología, incluyo un nicho más pequeño. Por eso le Así, puse o sea, por eso le puse el apellido. Porque si es me que pues, quedo. ¿Mm? usted le podría colocar ahí, profe, audiovisual, en lo que es audio, ya entra lo que es la acústica de local. Pero eso, Lo ustedes, que es, pues, Sergio, yo no soy el experto, ahí tendría que definirlo tú, pero a lo que voy es la importancia del apellido. Porque si tú le colocas audiovisual o acústico, según el término que más como o que más correcto sea, cambia. Porque ya no me estoy sí, centrando en toda la tecnología, me estoy centrando en una tecnología específica. Porque si fuera por toda la tecnología, lo que decía mi hermano Eduardo, la APP, los libros, la impresión de libros, las Biblias digitales, o sea, cambia mucho el programa. Entonces, ahí trata de ser más específico. Por eso yo puse acústico audiovisual, pero ve tú cuál es el término que más acomode. Digo, no soy experto. Y un tercer objetivo te podría sugerir para mantener la línea bíblica. Estar achicando
a un solo tema. Sí, por lo mismo, que achicando. Pues si dejo tecnología como abierto, da para mucho. Sí. Y como un tercer objetivo, yo te sugeriría, no tiene que ser este, pero para que lo incluyas, bueno, aunque va a ser difícil esto encontrarlo. Claro, porque el uso de la tecnología a nivel bíblico, porque tú vas a encontrar que en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, más que tecnología, son bien mecanismos de predicación. Sería interesante ver cuál es la argumentación bíblica para sostener el uso de la tecnología en la iglesia. Sería muy interesante. Hacia el ojo no tengo algo tan definido. Eh, porque claro, uno puede encontrar métodos, temas, pero tecnología es complicado. Pero sí buscaría que dentro de estos puntos de objetivos específicos tiene que haber, y lo voy a poner entre comillas porque no tengo como verbo, una argumentación bíblica. Porque cuando tú estás hablando de la real importancia a nivel eclesiástico, no puedes argumentar solamente temas técnicos. Tiene que haber un sentido también desde lo que es espiritual de por qué estoy utilizando este método y no este otro método. O si tiene o no importancia desde lo bíblico, puede ser que no la tenga, tengamos un libre uso, pero tiene que haber aunque sea un punto de eso. Porque cuando hablas de la real importancia, no es solamente el tema técnico, porque si así yo podría elegir entre una forma u otra de utilizar la tecnología, pero hay un sentido un poquito más allá, aunque sea algo sutil. Entonces, dar una vuelta a este punto. ¿Existe una argumentación bíblica que podamos desarrollar sobre ese tema? Sí o no, pero dar una vuelta. Puede ser que haya que poner un punto sobre eso. Ya, estimadísimos. Al final igual salió harto ejercicio y eso es lo interesante. Ya, hermanos amados, próxima semana, primera parte de la clase, revisaremos los ensayos, como les dije, ya que son un poquito, lo reviso en un día, si me dedico, lo saco al tiro. Haremos más que nada las menciones y luego iremos a trabajar de lleno con el cuerpo de la monografía, cómo hacer un buen desarrollo de texto. Luego de eso, y veremos pauta, y también le presentaré la pauta. Tenemos 3 cosas de la semana: revisión de ensayo, desarrollo de texto y la pauta de la monografía. Para luego hacer la clase de las conclusiones, que también es una clase breve. Luego haremos los horarios para la tutoría de la semana siguiente. Pero de antemano comiencen a avanzar en la monografía. No esperen a que les entregue la pauta. Comiencen a generar punteo, ya vimos introducción hoy día, o sea, generemos de a poquito material para que cuando les toque la tutoría, yo ya pueda revisar un avance. Porque si usted va a sentarse a la tutoría con nada, va a perder la oportunidad del espacio y va a estar muy atrasado o atrasada, entonces no es la idea. Desde ahora comience de a poquito a escribir, junte información, todo lo que hemos dicho. Ya tiene las herramientas para escribir una buena introducción, así que úselas para escribir una buena introducción y empezar a avanzar eso. ¿Ya? Ok, mi pastor Zacarías, si por favor usted nos puede guiar para cerrar la clase de hoy, a menos que haya alguna pregunta. ¿Algo que se me esté quedando en el tintero? Yo tengo una. Pastor. A ver si lo puedo, si lo puedo llamar después que termine la clase. Ya, me llama. Llámeme después, ningún problema. Ya. Ya. No sé Voy a cortar la si grabación hermano- entonces.